Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Declaración de la Secretaría General de la OEA en el Día Mundial del Refugiado. Mensaje del Secretario General de la OEA sobre Venezuela. MAP OEA, principales hallazgos frente a los avances y desafíos para la paz en Colombia. Declaración de la Secretaría General sobre Surinam. IN-OEA, la utilización de niños y adolescentes como fuerza laboral se presenta como una realidad persistente. El 20 de junio, en el Día Mundial del Refugiado, la OEA hizo un llamado a reconocer la dignidad y resiliencia de millones de personas que alrededor del mundo se han visto forzadas a desplazarse. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a finales de 2019 al menos 79 millones y medio de personas se habían desplazado forzosamente en todo el mundo. Según el estudio de tendencias globales de desplazamiento forzado de ACNUR, a finales de 2019, en los países de las Américas se encontraban 701.652 refugiados, 1.902.133 solicitantes de asilo, 3.582.203 venezolanos desplazados, 8.295.002 desplazados internos. En el Día Mundial del Refugiado, la Organización de Estados Americanos reitera su compromiso de seguir trabajando con sus Estados miembros y observadores, con sus socios como ACNUR, Américas, organizaciones de la sociedad civil y los mismos refugiados y personas desplazadas para su protección y la consecución de soluciones beneficiosas para todos. Una situación que preocupa especialmente en la región con respecto a los refugiados. A junio de 2020, cerca de 5.100.000 venezolanas y venezolanos se han visto forzados a desplazarse a otros países. Esta es la segunda mayor crisis de desplazamiento forzado desde la de Siria. La situación de los desplazados forzados venezolanos se suma a otras crisis de desplazamiento forzado de la región, como la centroamericana. Desde la OEA se sigue prestando especial atención a estas situaciones y trabajando en favor de refugiados y desplazados forzosos de Venezuela y Centroamérica. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló en el Consejo Permanente sobre la situación institucional de Venezuela. La situación institucional de Venezuela es absolutamente clara. Hay un gobierno ilegítimo, que es el de Nicolás Maduro, una dictadura instalada, y como ha sido reconocido ilegítimo por la propia Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ese gobierno ilegítimo cooptó un Tribunal Supremo de Justicia también ilegítimo. Ha cooptado nuevamente una designación que le corresponde a la Asamblea Nacional, como le correspondía también la designación del Tribunal Supremo de Justicia, que era del Consejo Nacional Electoral. La cooptó completamente porque no tiene ninguna intención, obviamente, de avanzar en una solución política. Esta cooptación definitivamente es un poder más que cae en manos de la tiranía del régimen dictatorial venezolano. Y obviamente que forma parte del proceso definitivo de cooptación de la propia Asamblea Nacional en función de este proceso electoral que definitivamente no puede ser declarado ni reconocido como legítimo nunca en la historia. Y nunca lo será, obviamente, por el sistema interamericano. Es una nueva acción antidemocrática, inconstitucional e ilegal de la tiranía. Un guión que ha seguido funcionando de cooptación prácticamente de toda la estructura del Estado. No hay en este marco ningún pleno respeto de libertades fundamentales, ni aún de las garantías más básicas, ni aún de los derechos económicos y sociales del pueblo, que se han visto completamente avasallados por esta dictadura que los ha condenado a vivir sin alimentos, creando la peor crisis migratoria de la historia del hemisferio y la peor crisis humanitaria de la historia del hemisferio. Se han seguido sumando acciones, ¿no? Es la primera que realiza de este tipo este tribunal ilegítimo e inconstitucional. Se ha recurrido, obviamente, nuevamente al uso de la opresión, de la represión, como se ha recurrido también al uso de la violencia y el terror.
No en vano los muertos, los heridos, los torturados, los presos políticos del régimen. Es irrefutable que obviamente se necesita un Consejo Nacional Electoral independiente, se necesita un gobierno legítimo, se necesita una Asamblea Nacional legítima, se necesita un Tribunal Supremo de Justicia legítimo en funcionamiento. La democracia forma parte de nuestra identidad como régimen. La falta de democracia es una muestra, es algo que definitivamente no puede ser aceptado en nuestros países, no puede ser aceptado por el sistema interamericano. Las sanciones contra la dictadura, las sanciones contra los dictadores, especialmente por sus vínculos con el narcotráfico, como prueban los fondos congelados aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de Tarek el-Aissami y sus testaferros, sus vínculos con el terrorismo y sus acciones de corrupción que obviamente constituyen la peor sanción contra el pueblo venezolano. Esa sanción que definitivamente no puede ser aceptada es esa sanción que ha generado esta crisis humanitaria. La solución pacífica requiere de seguir aplicando esfuerzos como este. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, MAP-OEA, comparte 5 de los principales hallazgos frente a los avances y desafíos para la paz en Colombia consignados en el reciente informe de la misión. La Secretaría General de la OEA acoge con beneplácito la proclamación oficial del Consejo Electoral Independiente de Surinam, que confirmó la asignación de escaños en la Asamblea Nacional del país. Este es un paso importante en el proceso electoral de Surinam y abre el camino para la instalación de los miembros recién elegidos de la Asamblea antes de finales de junio, así como la eventual elección del próximo presidente y vicepresidente. La Secretaría General de la OEA felicita al Consejo, a su presidente y a sus miembros por la finalización oportuna de esta fase del proceso y espera revisar el informe oficial del Consejo sobre las elecciones del 25 de mayo de 2020. Al mismo tiempo, la Secretaría General de la OEA también espera conocer las decisiones de las autoridades de Surinam con respecto a la finalización y certificación de los resultados electorales para los consejos locales y de distrito que siguen pendientes. Una vez más, la Secretaría General de la OEA felicita al gobierno de Surinam, las autoridades electorales, los partidos políticos, los ciudadanos y todos los demás interesados por su compromiso democrático demostrado durante todo el proceso electoral. En este sentido, es muy importante destacar en particular la diligencia y perseverancia de las autoridades electorales y los trabajadores electorales que permanecieron en sus puestos durante todo el periodo de tabulación, incluso cuando el país se enfrentó a un resurgimiento de COVID-19 en el periodo de la fase postelectoral. La Secretaría General de la OEA saluda a la coalición ganadora y le desea lo mejor para los esfuerzos futuros. También reconoce el compromiso del presidente Boterús con los resultados y espera una transición suave y un camino de estabilidad para la democracia en Surinam. La Secretaría General de la OEA sigue comprometida con el fortalecimiento de la democracia y la gobernanza democrática en el hemisferio y espera trabajar con todos los interesados en Surinam para este fin.
El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes informó que en nuestra región la utilización de niños, niñas y adolescentes como fuerza laboral se presenta como una realidad persistente y estructural con causas que hunden sus raíces en la estructura económica y social del continente. En ocasión de la primera reunión iberoamericana tripartita de nivel ministerial sobre erradicación del trabajo infantil realizada el 8 y 9 de mayo de 1997 en la ciudad de Cartagena de Indias, las autoridades allí reunidas citaban datos de la Organización Internacional del Trabajo para denunciar que aunque no se dispone de unas estadísticas comparables en todos los países de la región, en promedio 1 de cada 5 niños es económicamente activo. Se estima que aproximadamente entre 15 y 18 millones de niños trabajan en la región, cifra que se correlaciona con los altos índices de inasistencia, deserción y repeticencia escolar y con los altos niveles de pobreza. En 2015, las Naciones Unidas impulsaban en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la adopción de medidas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí a 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Datos recientes de la OIT señalan que en las Américas son aún 10.700.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran realizando alguna forma de trabajo infantil, de los cuales 6.5 millones lo hacen en trabajos considerados de alto riesgo. A nivel global la situación es similar. Si bien en el 2000 eran 246 millones las niñas y los niños que realizaban trabajo infantil y hoy son 152 millones, las proyecciones a 2025 no cumplen ni remotamente con los objetivos trazados de erradicación de toda forma de trabajo infantil. El trabajo doméstico es otra modalidad de trabajo infantil muchas veces invisibilizada. Sin contar con datos específicos para las Américas, sabemos que a nivel mundial 54 millones de niñas y niños de entre 5 y 14 años realizan tareas domésticas durante por lo menos 21 horas por semana, teniendo un claro sesgo de género, siendo las niñas las 2/3 partes del total. A la luz de estas dificultades parece clave visualizar el fenómeno del trabajo infantil en sus causas sustantivas, de modo que la política pública pueda diseñar acciones que lo erradiquen desde sus fundamentos. El trabajo infantil es una de las tantas realidades que conspiran contra el presente y el futuro de nuestras infancias. Su persistencia remarca la vigencia y necesidad de redoblar esfuerzos en uno de los lineamientos de la Declaración de Cartagena de Indias, diseñar y poner en marcha planes nacionales de acción para la erradicación del trabajo infantil. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.